Muy buenas tardes a todos los seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que nos da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues muchas gracias a todos los seguidores de Brecha y Brechando que nos dan, nos dan seguimiento en Mérida, en Veracruz, ahorita en la zona afectada de Tabasco, de Chiapas, del Estado de México, y bueno, algunos otros estados, pero fundamentalmente aquí en Sinaloa. Y la verdad que nos da mucho gusto, y más gusto me da poder estar haciendo este enlace con un gran amigo, compañero, y bueno, experto en temas, en varios temas de investigación. Es un gran universitario, el maestro Antonio Macías Villavicencio. Toño, bienvenido. Tocayo, pues muchas gracias como siempre por tu invitación en tu columna que inició periodísticamente, ¿verdad? Con Brecha en Noroeste, que pues fue la columna vertebral del periódico Noroeste durante mucho tiempo, y ahora pues que lo haces a través de Radio Oasis por este medio, pues debo decirte que es un orgullo que me invites y estar repartiendo contigo y sobre todo con tu público, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Tocayazo. No, pues Tocayo, para todos los que nos están dando seguimiento, el doctor Antonio Macías Villavicencio y un servidor estudiamos la maestría en historia. Nos tocó estar en el mismo grupo, muy cercano en los equipos. Hicimos un trabajo, nos divertimos mucho. La verdad es que yo creo que no nadie se divirtió tanto como nosotros con esa maestría, ¿no? Eh, Quédate aquí, ahí está ya. sí. Bueno, pero aquí quédate, como que ahí está. ¿Sí me escuchas? Sí, Ah, perfecto. ok, qué bueno, Tocayo. Bueno, pues Tocayo, eh, el tema que más interesa en estos momentos es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es este proceso electoral que sacudió a ese país, que lo tiene en una circunstancia bastante complicada, que a pesar de estar muy vigilado, de tener mucha fama, de ser muy transparente, pues resulta que ahora hay acusaciones de fraude, de relleno, de falsificación de boletas y una serie de datos que de alguna manera pues repercuten a nivel internacional y que son motivo de un seguimiento mundial de esto que está ocurriendo en Estados Unidos. Y bueno, dentro de eso, ¿por qué nos interesa? Porque hay 57 millones de latinos en Estados Unidos, y de esos 36 millones son mexicanos. Y de esos mexicanos, pues hay muchos sinaloenses. Sí, efectivamente, no es un problema que pues ha explotado en las manos de los candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Sí. Nomás para tener una idea, Tocayo, desde hace aproximadamente 100 años, desde nada más 5 presidentes, por diversas circunstancias o circunstancias muy específicas, no han podido ser reelectos, ¿no? Entonces te habla de un porcentaje muy bajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la reelección de Donald Trump estaba garantizada, ¿no? Sí. ¿Verdad? Es lo que quiere decir esto. O sea, en 100 años, nomás 5 presidentes no se han podido reelegir. Y de ahí en fuera todos lo han hecho. Ahora con excepción del problema que aún no está definido, que tiene Trump actualmente, ¿no? Es decir, ¿a qué nos lleva esto? Es decir, si tenía todas las ventajas, todas las condiciones para ganar, pues de repente
se quiebra el triunfo y aparentemente es derrotado por Joseph Biden, ¿no? Entonces, ese es el problema más grave que estamos viviendo ahorita. Bueno, ¿por qué se generó esto? Creo yo que es fácil determinarlo, ¿no? Sin embargo, pues todo esto parece ser que va a llegar hasta la Corte Suprema, ¿no? Como ya pasó en 2000 con Bush y Al Gore. Entonces, esto pasa sencillamente porque hubo un problema grave como en todo el mundo, que fue el COVID en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, el COVID permitió que se abanderara la famosa votación por correo, ¿no? Entonces, la votación por correo desde un principio, Trump trató de vetarla y dijo por qué, ¿verdad? Fue claro en decir que se prestaba para el fraude, se prestaba para malos manejos, y finalmente el tiempo le dio la razón, ¿verdad? Tenemos a un país ahorita enfrascado en dos polos, ¿no? En dos partidos y con aparentemente el triunfo de Biden, pero haciendo las impugnaciones que sean posibles y tratar de que llegue a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto, pues creo yo que para un infortunio de los demócratas va avanzando, porque ya algunos jueces han dictaminado que se revise el conteo, las firmas, la aparición de votos, el cambio de votos favorables a Trump aparecen de repente en la cuenta de Biden en septiembre estado donde pasó la máquina ¿no? Entonces, sí. Bueno, todo eso pues parece ser que va a golpear a los demócratas y probablemente lo más seguro bajo mi punto de vista es que sí termine la Suprema Corte dando un veredicto a quién le pertenece el triunfo, porque estas alteraciones o estos problemas se han cuantificado y aparentemente se han dado en 29 estados, ¿no? De los 50. Entonces es un número muy grande, ¿no? Sí. Quiere decir que vamos a tener un impasse un rato en donde se dé el problema y finalmente probablemente la Suprema Corte pues falle quién será el presidente, y si no, pues lo denegará si así lo considera pertinente, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no, Tocayo? Sí, y bueno, vemos, Tocayo, que los latinos están jugando un papel extraordinario en Estados Unidos, pero fundamentalmente los mexicanos. Obviamente, seguramente hay mexicanos que votaron por Biden, hay otros por Trump, en fin, pero lo importante es esa cifra. Estamos hablando de 36 millones de votantes. López Obrador tuvo 30 millones. Sí, 30 millones de votos. Entonces, haz de cuenta que otro México está votando en Estados Unidos en este momento. Bueno, ahí hay que hacer una consideración, ahorita que tú mencionas eso, es dentro de lo que se ha manejado, tú sabes que son manipulaciones que se dan aquí en México y en todas las partes del mundo dentro de los procesos políticos. O sea, Joe Biden lo estuvieron impulsando pues las gentes como televisoras, medios impresos, magnates, etcétera, con una campaña en donde vapuleaba a Trump. Sí nos dimos cuenta, ¿no? Claro. Se anunciaba que iba siempre 12, 13 puntos arriba, lo cual fue una mentira, ¿no? Eso nunca sucedió. Iban parejos o Trump superaba con un 2, 3% también con poco margen, pero en las votaciones se vio que nunca fue cierto que llevara tanta puntuación Biden. O sea, fue una manipulación como se habían hecho tradicionalmente aquí, pero en lo cuanto tú mencionas los 30 millones de López Obrador, demuestra una cosa al mundo en la política que es muy importante. Las condiciones cuando un país quiere cambiar su estructura política
para poner el poder político al servicio de las mayorías o con un valor ético predominante, se tiene que votar masivamente a favor del candidato que reúna esas cualidades, como fue el caso de México, ¿no? Que ahorita es un ejemplo. Si en Estados Unidos hubiera sido el voto así masivo a favor de Biden o Trump, pues no tuviéramos estos problemas, ¿no? Porque cuando los márgenes son cortos, pues se presta más fácilmente para la manipulación de quienes dirigen las instituciones, o bien a través de los mecanismos tecnológicos de la computación, manipularlos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahorita actualmente en Estados Unidos, y la enseñanza que deja México en la votación del 18 es que no es que en México en el 18 no se haya querido hacer fraude. La votación fue masiva y notoria en las calles, de tal manera que no se pudo manejar las máquinas y no se atrevieron a hacer el fraude, ¿verdad? Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, quiere decir que a partir de México, que es noticia en el mundo por la votación, entonces todos los países van a tener que seguir este patrón de conducta en las elecciones, según mi punto de vista, ¿no? Bueno, yo creo que México pues es un ejemplo de votación, ganó el hartazgo, y obviamente que los mexicanos votaron con mucho coraje, con mucho descontento, y garantizaron un triunfo indiscutible a Andrés Manuel López Obrador, pero no solamente el triunfo al presidente, sino que garantizó, los mexicanos garantizaron ese triunfo en el poder legislativo, que es fundamental para poder cogobernar y hacer los cambios que plantea la Cuarta Transformación. Mientras que en Estados Unidos estas cifras obviamente que están apretadas, pero también estamos viendo, y bien lo dices tú, que este voto por correo es precisamente el que está complicando mayormente el proceso electoral en Estados Unidos. Y claro, y parece ser que si esto llega a la Suprema Corte, pues hay muchas posibilidades de que le den el fallo favorable a Donald Trump, porque lo advirtió desde el principio y se opuso abiertamente, señalando todo lo que está pasando ahorita como posibles causas de que no fuera una elección correcta, ¿no? Entonces el tiempo le está dando la razón y la Corte, la Suprema Corte tendrá que tomar en cuenta eso, ¿no? Ahora, la otra cosa muy importante, ¿por qué decía desde el principio que después de 100 años en que nada más solamente 5 presidentes no se pudieron reelegir, la lógica apuntaba a que Donald Trump se iba a reelegir con mucha facilidad? Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, sabemos que es racista, sabemos que es la representación del blanco que se siente superior, eso pues estamos de acuerdo. Sin embargo, también sabemos, nomás para tener idea, habló mucho sobre la construcción de lo que fue el muro, y resulta de que en 4 años escasamente construyó 480, 500 kilómetros de los 3.142 de frontera, ¿no? Ya había, no podemos ir construidos, pero ya había una limitación al movimiento de aproximadamente una tercera parte, 1.000 kilómetros, ¿no? En donde hay vallas, hay alambrados, hay barreras, etcétera. Hay partes donde son barreras antiautomóviles para que no circulen automóviles, pero la gente puede pasar. Entonces, habló mucho sobre esa construcción del muro y resulta de que no lo hizo, ¿no? Habló mucho de que lo iba a pagar el pueblo de México a través de impuestos a los automóviles, aranceles, tampoco lo hizo, ¿no? Entonces, la otra, la deportación, por ejemplo, que hablamos mucho, pensábamos que iba a llegar y a correr a los mexicanos. Bueno, pues resulta de que no lo hizo. La deportación con él prácticamente disminuyó a la mitad de la que hubo con Barack Obama, ¿no? Porque hay aproximadamente 11 millones
de indocumentados en Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Y de esos, pues deportaban cada año con Obama 480, 460, y con Trump se disminuyeron a la mitad, ¿no? O menos de la mitad. Entonces, eso quiere decir que pues realmente desde el punto de vista político, económico y social, a pesar de tener un presidente supremacista blanco, nos fue bien, ¿no? Y no se diga ya ni la política bilateral, pues ha ido marchando adecuadamente la relación entre Trump y Andrés Manuel López Obrador, entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, ¿no? Entonces, arroja saldos positivos para nuestro país, para los latinos, la política de Trump en Estados Unidos, en el empleo, ¿verdad? Todo eso favoreció a la población latina, lo podemos decir así, sin cargarnos hacia una política o hacia una administración de un presidente racista. Los datos se arrojan, ahí están, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues nos fue más bien de lo que esperábamos, ¿no? La votación de los afroamericanos la subió, pero no fue suficiente, ¿no? Dijéramos que en las votaciones anteriores, por ejemplo, el que tuvo más votación en la población negra fue George Bush con un 10.5%. Aquí probablemente este hombre Trump la aumentó por arriba del 12%, la población latina también, pero pues no fue suficiente eso, porque probablemente haya también tenido un efecto negativo en la población blanca, que no vio bien el apoyo que se le dio a toda la población negra, a toda la población latinoamericana, y entre la población blanca le haya disminuido los votos, ¿verdad? Pero sí aumentó el voto de la población latina y la población negra, ¿no? Así es. Fíjate que es muy interesante esto que comentas. Efectivamente aumentó el voto de la población latina, aumentó también la población latina. Resulta que tenemos una población latina en Estados Unidos muy joven. Eso representa un gran potencial que en los próximos años, sin duda, esa primera minoría que es ahorita México en cuanto a los emigrantes, se va a incrementar considerablemente. El porcentaje de jóvenes que hay en Estados Unidos de mexicanos es muy significativo. Y bueno, aquí tengo un dato, uno de cada 6 estadounidenses, pues es hispano, son 57 millones. Y de esos 57 millones, el 63% son de origen mexicano. Y eso significa pues un porcentaje de alrededor del 25%. Y bueno, pues finalmente esa población, tocayo, tiene una gran participación en el factor económico. Por ejemplo, hay datos estadísticos que nos explican los estudios. El 30.1% de los mexicanos en Estados Unidos trabajan la agricultura, el 19.5% está en la construcción, el 14.5% está en hotelería, el 6.3% está en la minería y el 5.6% está en servicio. Esto te da idea de la gran presencia que tienen los mexicanos en ese esquema productivo de Estados Unidos. Obviamente que esto pues va precisamente a entrar en un futuro en esa competencia
política y de hegemonía de poder político, con esa supremacía blanca que en este momento está sosteniendo a Donald Trump en el poder, ¿no? Ah, ¿no? Bueno, para que veas más reflejado todos esos datos que tú dices, te voy a decir lo siguiente, que tú ya lo sabes porque lo hemos comentado, tú me lo comentaste, ¿no? Sencillamente, en el caso de las remesas de dinero que mandan a México, resulta de que con Barack Obama anduvieron entre 32 33 mil millones de dólares anuales y hoy van a superar los 40 mil millones de dólares. ¿Cómo explicas tú que en una crisis como el COVID, que al igual que México la está padeciendo desde marzo, entonces no disminuyan las remesas? Si disminuyó, dijéramos, las fuentes de trabajo, todo eso que hemos vivido aquí. A ver, ¿por qué pasó eso? Bueno, parece ser, cosa de revisarlo, parece ser que Donald Trump lo que hizo fue aplicar lo mismo que hizo Andrés Manuel López Obrador, aplicar el dinero, los dólares, abajo, ¿no? A los pequeños negocios, en el desempleo, entregados semanalmente. Entonces, eso permitió que todas aquellas personas que quedaron sin empleo pudieran seguir mandando sus remesas a sus países de origen. No solamente los mexicanos, ¿no? Pues los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que explica por qué subieron las remesas. Entonces, realmente, como yo te decía, a México nos ha ido bien con la política que instrumentó en Estados Unidos Donald Trump, por los datos que tú dices, y que el ejemplo más representativo es las remesas, o sea, el envío de dólares de la población mexicana a sus familiares, ¿no? Ya sabes que que eso beneficia aproximadamente a 10 millones de familias, ¿no? Pero si tú cada familia la multiplicas por 4, pues son 40 millones de habitantes que salen beneficiados con esa remesa, ¿no? Sí, la verdad es que es muy significativo ese recurso que les llega a los mexicanos de Estados Unidos. Es una gran cantidad de dinero. Eso creo que es lo que de alguna manera está cuidando más en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sabe que una mala declaración, un señalamiento inapropiado, una confrontación con Estados Unidos, los que van a resultar afectados son esos millones de mexicanos, tanto de Estados Unidos como su familia aquí en México. Entonces, creo que es cuando muchos de los grupos o políticos en México no entienden la importancia de cuidar precisamente esa relación. Claro, y otro dato importante que antes de que se nos pase es saber, por ejemplo, en el caso, cómo se manejó lo que es el movimiento racista en los Estados Unidos. Pues se manejó en contra de Trump, ¿no? Sí. ¿Verdad? Estuvo manejado porque si tú, por ejemplo, nomás un caso, el de Floyd Patterson, al negrito que mataron los policías norteamericanos blancos, fue un estado gobernado por demócratas, ¿no? Entonces, la pandemia trajo consigo sobre pretexto de guardar sana distancia, no aumentar la contaminación, que se propusiera el voto por correo, lo cual a estas alturas, tocayo, fue un fracaso, ¿no? Un fracaso. El movimiento racista manejado en contra de Donald Trump, sin embargo, aumentó el voto negro en estas votaciones, ¿no? Sería cosa de buscarlo a ver cuánto fue lo que aumentó. El voto latino, aún y con la presencia de Andrés Manuel López Obrador, pudo modificarse porque no se podía. Por ejemplo, California, que es un estado
muy grande, pues siempre han votado por los demócratas prácticamente, ¿no? Entonces, otra vez el voto de California, pues no había que discutirlo, lo ganó Biden el voto latino, pero sin embargo, el voto latino aumentó para Donald Trump también, ¿no? Entonces, esas son las cosas que ahorita están puestas en tela de juicio, están puestas a discusión. Como te decía antes, hay jueces ya que de algunos estados, como en el de Pensilvania, Michigan, de acuerdo a sus leyes locales, porque ellos tienen sus leyes electorales locales, los jueces han permitido que se recuenten y se revisen firmas, se revisen de dónde procedían, cuándo llegaron los votos, a qué hora, etcétera, todo eso. ¿Por qué no permitieron que observadores entraran? Entonces, todo eso está siendo tema de discusión, porque realmente, como lo estamos viendo, fue una votación mal llevada. Así es. ¿No? Bueno, yo creo que, como dice López Obrador, con base en la doctrina Estrada, pues hay que esperar que ellos decidan su proceso electoral y desearle a los mexicanos radicados en Estados Unidos pues que les vaya bien con su decisión que han tomado en este proceso electoral y que obviamente pues mantengan esa vinculación con su familia aquí, porque prácticamente pues es un gran beneficio y una gran derrama económica la que generan anualmente. Bueno, yo creo, Tocayo, lo que tú dices tienes mucha razón, y yo creo que los mexicanos que trabajan allá siempre les va a ir bien. Te voy a decir por qué. Ahora con la pandemia hubo un tijeretazo, un recorte de Trump a los trabajadores que le dominan, que tienen residencia permanente, ¿no? Es decir, no tienen ciudadanía. Entonces, recortó esos empleos pensando que iba a ayudar a Estados Unidos para darle prioridad a emplear parte de los 45 millones de desempleados que hay o que hubo en Estados Unidos, que hay, yo creo todavía seguramente. Bueno, resulta de que eso no fue fructífero, aunque se haya hecho, porque resulta que los norteamericanos pues no quieren hacer ese trabajo. Esa es una. Y la otra, si lo quieren hacer, no están capacitados para llevarlo a cabo. Entonces, hubo protestas de organizaciones sociales, cámaras de comercio por ese programa, ¿no? Entonces, creo que a los mexicanos les va a ir, porque si van a cortar tomates, pues están bien calificados, ¿no, Tocayo? Tienen tiempo trabajando en eso, ¿no? Y eso es por decir lo más burdo o lo más fuerte del trabajo, pero no nomás eso. Hay estudiantes de nivel que también fueron recortados, ¿no? Sí. Hay profesores, hay escuelas guarderías que también se recortaron para darle preferencia a los norteamericanos, pero no va a resultar eso, ¿no? O no resultó. Fíjate. Bueno, los mexicanos piensan que siempre les va a ir, porque como te digo, si van a cortar naranjas, tienen años haciendo eso, ¿no? Si van a otra siembra, ya decíamos el tomate, etcétera, siempre les va a ir bien, porque tienen años trabajando en eso, ¿no? Y creo que hasta ahorita, aunque parezca un mito, en cuanto a esos trabajos que desempeñan los mexicanos, pues no hay otras personas que lo puedan hacer como ellos, ¿no? Sí. Pero también, Tocayo, hay algo muy interesante. Fíjate, el 25% de los emprendedores en Estados Unidos, o sea, de aquellos que tienen su propio negocio, el 24% se dedica a la construcción, el 21% a servicios profesionales, el 20% a servicios generales, el 6.3% en ventas y el 5.6% en salud. O sea, quiere decir que aparte de esta gran fuerza de trabajo en agricultura, en todos los empleos, hay una clase emprendedora en Estados Unidos que tienen sus propios negocios
y que ya son exitosos en construcción, en servicios, en ventas, en salud, en fin. Pues esto es muy importante, porque esto puede incrementarse aún más. ¿Por qué? Porque tenemos, como te decía, una población joven en Estados Unidos de mexicanos, y sabemos que los mexicanos son más reproductivos que los mismos norteamericanos. Sí, claro, sí. Los norteamericanos han limitado su tasa de nacimiento y el mexicano, los latinos, pues, la conservan alta, ¿verdad? La conservan Pues alta. es un problema, pues ya lo vimos cuando le leíamos al halcón de la Casa Blanca, que se me va ahorita el nombre, que le escribió aquellos libros, el libro Choque de Civilizaciones, ¿no? Ajá. Que lo leímos y que la preocupación era de cómo la mancha café se va comiendo a la mancha blanca, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Va incluso desplazando en las ciudades ciertas colonias, porque las empiezan a adquirir los mexicanos, los güeros se van y ahí va la mancha blanca comiéndose, la mancha café comiéndose a los blancos, ¿no? Lo que tú estás diciendo, las tasas de natalidades altas, ¿no? Altas. Hutchinson se apellida, amigo. Sí. No, pero no me acuerdo del nombre, ¿no? Pues, tocayo, ese es el escenario general que se está viviendo y que de alguna manera pues estamos viviendo junto con ellos, aunque más aquellas familias de México, de Sinaloa, que tienen familiares allá y que de alguna manera pues están compartiendo precisamente esas emociones, esas decisiones y esas expresiones de carácter electoral, ¿no? Claro, lo que podíamos pedir o pensar que no terminara en un proceso violento, ¿no? Así Como es. te dije, hoy en Atlanta se dio el problema de que el movimiento de Black Lives Matter, que la vida de los negros importa, hacen una manifestación armados algunas personas. La noticia dice que hay como unos 10 y se ven armados con rifles de alta velocidad, ¿no? O sea, mínimamente son R-15. Y del otro lado, pues mandando a la policía a tratar de aplacarlo. Creo que eso está fomentado, tocayo. Eso sí es malo, ¿verdad? Sí. Está fomentado, pues, le vamos a poner nombre, no puede ser por otra persona más que por el movimiento democrático, ante las cosas que ha hecho el presidente y que ve la posibilidad de que se pueda revertir la votación, pues empiezan a salir las amenazas de violencia, ¿no? Así es. Acuérdate que nosotros tenemos, creo yo, ¿no? Yo digo por mí, un mal concepto de los demócratas, ¿no? Sí. Pero si tú te das cuenta, a excepción de Franklin Delano Roosevelt, un gran demócrata, y otros, ¿verdad? Pero yo me acuerdo ahorita de él, que fue reelecto 4 veces, ¿no? Sí. Del 32 al 44, si te acuerdas. El 44 fue la última reelección y él muere en el 45, ¿no? Y lo sustituye Harry S. Truman, pero él saca avante a Estados Unidos como líder mundial después de la Segunda Guerra Mundial, reconstruye Europa o inicia a reconstruir Europa porque ya no lo alcanza él. Entonces, pero si tú analizas, por ejemplo, en la vida de otros demócratas, vamos a poner un ejemplo como John Fitzgerald Kennedy, bueno, pues fue un fracaso la política de ese hombre, cuando considerado que fue un gran demócrata, y pues no es cierto, ¿verdad? Entonces nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, esperemos que esto no termine en violencia, ¿verdad, tocayo? Así es. Mucho menos fomentada por los partidos. Así es. Bueno, tocayo, pues la verdad que me da mucho gusto poder hacer estos análisis conjuntamente contigo, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación, y mi recomendación es que te sigas cuidando y le recomendemos a todos los que nos están dando seguimiento, no dejen de usar los cubrebocas, es muy importante, y si no tienen nada que hacer en la calle, no salga. Así es, y los viejitos como nosotros menos, ¿no? Porque a partir del lunes, este lunes, aquí en la ciudad se inició
que ya no te dejan entrar a los restaurantes, ¿no? Ya mayores de 55, 60 años, no te van a dejar entrar hasta nuevo aviso, lo cual creo que es bueno. O sea, no tenemos por qué enojarnos, ¿verdad? Si de repente estabas yendo al Sambor y el portero te dice, oiga, ¿sabe qué? Pues yo no lo puedo dejar entrar porque la nueva orden es esta, hay que aceptarla y retirarnos, ¿verdad? Así es. Es lo único que nos puede salvar el aislamiento, ¿no? Así ¿verdad? O sea, salir lo menos que se pueda. Habrá cosas que la gente no podamos evitar, pues tenemos que ir, ni modo, pero cuidarnos, como tú dices, con el cubrebocas, guardando la sana distancia, no molestarse porque alguien le dice, oye, ponte cubrebocas, sí, como no, pues, ahorita vengo, voy a traerlo, se me olvidó, etcétera, ¿no? Entonces, es la misma recomendación, aislamiento, y sobre todo, pues, payaros desde la tercera, cuarta edad, ¿no, tocayo? Así es. Así es, tocayo. No, tocayo, ya no nos dejan entrar ni a los súper, ni a los ni a los lugares abiertos, en fin, y creo que es una excelente medida. Si nada tenemos que andar haciendo ahorita ahí, hay que cuidarse. Y bueno, pues tocayo, no te digo adiós, sino hasta pronto. Ya viene nuestra temporada de frío, hay que disfrutarla, ¿eh? Así todo es. lo que se pueda, ¿no? Encerraditos, calientitos. Tocayo, igual que siempre, es un placer conversar contigo, con tu público y exponer nuestras ideas, aunque pudieran estar equivocadas, pero bueno, las hacemos abiertamente y con mucho afecto, ¿no? Muchas gracias, tocayo.